¿Qué tal, amigos? Este es un lab adicional del curso de Administración de Redes nivel básico o preparación de SCNA. Este lab tiene que ver con la parte de Spanning Tree y HCRP, específicamente de convergencias que se producen entre esos dos protocolos. Los típicos modelos que se utilizan para aprender el asunto del Spanning Tree y HCRP son modelos en donde tenemos switches de acceso y switches de distribución. Acá tenemos una capa de acceso, una capa de distribución, en este momento redundante. ¿Ya? Es muy típico que por ahí las VLAN, ¿cierto? Las VLAN que uno configura en un switch también se propaguen hacia otros switches. En este caso podemos tener la VLAN 10 en este switch, usuarios de la VLAN 10 en este otro switch, usuarios de la VLAN 10 en este otro, y así. O sea, una VLAN es normal que se propague a más de un switch, pero en realidad siempre los criterios de diseño siempre solicitan o sugieren que una VLAN solamente quede acotada a un solo switch. Ahí vamos a ver un poco por qué eso. Por otro lado, también muchos de los criterios de diseño dicen que este enlace que va entre los dos switches de distribución, que puede ser en este caso un enlace simple o puede ser un port channel, un enlace channelizado, normal es que sea un capa 2, un enlace, un trunk, pero generalmente los modelos de diseño especifican que tiene que ser mejor un enlace de capa 3. También vamos a ver un poco por qué sucede eso. Bueno, en una situación como la que tenemos acá, en este caso por ejemplo la VLAN 10 está propagada en estos dos switches de acceso. Estos dos pertenecen a la VLAN 10. Tenemos HCRP para la VLAN 10, ¿no es cierto?, en estos dos switches de distribución. El activo es este es el switch que es activo, ya este es standby para esa VLAN 10, y este enlace que une esos dos switches es capa 2. Entonces, la configuración por default, lo que quedó acá, fue que este switch quedó como root, por ende esa puerta es root port, ¿cierto?, para este switch. Para este switch, la puerta de esta que hay acá, que es una puerta de giga, esa puerta es la root port, ¿ok? Por ende, para esa VLAN 10, ¿no es cierto?, entre ese enlace que quedó acá, ¿no es cierto?, en ese enlace hubo que elegir cuál es la puerta no designada o alternate. En este caso, como este switch tiene un costo hacia el root de 100, una puerta fast ethernet, en cambio este tiene un costo hacia el root de 4 porque tiene una giga, entonces este switch tiene un enlace mejor hacia el root, por ende su lado es el designado, por ende el lado de acá es el no designado o alternate, por ende esa puerta queda blocking, ¿ya? O sea, en este caso este switch, la puerta 23 es la root y la puerta 24 blocking. Si nosotros lo vemos acá, ¿no es cierto?, en este switch, ¿cierto?, entonces vamos a ver que hacemos un show spanning tree para la VLAN 10, vamos a ver que la puerta 23 es root, pero la puerta 24 es alternate o blocking, ¿ya? A su vez, para este switch de acá vamos a ver que la giga es root, ¿ah? En cambio esta puerta que está aquí, que es la diagonal, que es esa, la 1, la fase 301, esa puerta es designada simplemente. De hecho, lo vemos acá, está la giga 1, simplemente es designada. ¿Se fijan? Y la giga, perdón, la fase 301 es designada y la giga es root. ¿Ok? Y hay otras puertas también involucradas en la VLAN 10, que son estas fase 302, 2 o 3, que son las que van hacia esos otros switches, porque estamos haciendo que la VLAN 10 en el fondo se propague hacia otros switches. ¿Ok? Entonces, básicamente, si nosotros en este momento, nuestro usuario acá está haciendo un ping a su puerta enlace, que es la 10.10.10.1, está haciendo un ping aquí, porque este switch es el que está como activo, ¿ya? Si hacemos un show standby brief, ¿cierto?, vamos a ver que para esa VLAN, ahí sí, para la VLAN 10, ese grupo spanning tree, grupo HCRP, perdón, es activo. Entonces, en realidad, y como este es root port, entonces el ping se está yendo por acá, responde, ¿no es cierto? Es un enlace bastante, una conexión directa, ¿ya? Si nosotros la vemos acá, vamos a cortar este ping, vamos a cortarlo, nos vamos a ir al modo de simulación, y acá tenemos un ping, el mismo ping, pero corriendo, ¿no es cierto?, desde este host hasta este switch
lo vamos a hacer acá, se fijan, ahí salió el ping, se va hacia el switch de distribución, vuelve hacia el switch de acceso y vuelve hacia la estación final. Ok, ese es el ping que estamos haciendo. Si nosotros en este momento provocáramos un corte en este enlace, por ejemplo en esta puerta 23, lo que vamos a hacer es obligar a que este switch busque una nueva puerta root, que va a tener que ser esta, la que en este momento está blocking, va a tener que transformarse de blocking, va a tener que pasar listening, learning, va a tener que pasar a forwarding, ¿cierto? Y eso, bueno, va a demorar aproximadamente 30 segundos, que son los tiempos típicos de spanning tree. Si nosotros retomamos, ¿no es cierto?, nuestro ping, ¿cierto? Lo vamos a retomar, y en este switch, esta puerta, que es la puerta 24, ¿cierto? Interface va a tener 0.24, ¿cierto? No, perdón, la puerta 23, esa, ¿cierto?, que es la que está en verde, la vamos a bajar. Se fue. Entonces vamos a ver que aproximadamente durante 30 segundos se demora la conectividad en ser restablecida. En ese caso lo que estamos pidiendo es que converja spanning tree, no HSRP, porque por el lado de HSRP no ha habido ningún cambio. ¿Ya? No ha habido ningún cambio, puesto que este switch con este otro switch se pueden seguir viendo a través de ya sea este enlace u otros enlaces que hay en la VLAN 10. Se pueden seguir viendo, por ende a nivel de HSRP el switch standby sigue viendo al activo, el activo está ahí, ahí se restableció la conectividad. ¿Ya? Ahora, lo que sucede en este caso, al restablecerse, bueno, la conectividad, es que, bueno, simplemente el tráfico ahora, ¿no es cierto?, está viniendo por esta diagonal, por este enlace, y como este tiene una puerta root, entonces, bueno, el tráfico ahora se va desde este switch a este otro. Ya, o sea, en el fondo estamos haciendo este triángulo aquí. Ese es el triángulo que está haciendo el tráfico. ¿Ya? Si nosotros en este momento hacemos básicamente el mismo procedimiento de antes, se fijan que el tráfico se va a ese switch. Ahí, eso es simplemente un broadcast que mandan en un momento, pero fíjense que la que llega es esta. Entonces responde y ahí está. Fíjense, vamos a resetear la simulación nuevamente. Ahí sí, ahí estamos, ahí, y vuelve. Esa es la situación como está en este momento. Voy a restablecer la conectividad de esta puerta. Entonces básicamente vimos que la convergencia aproximadamente duró 30 segundos, que son los tiempos típicos de spanning tree, pero siempre se recomienda en algunos criterios de diseño para redes switchadas o redes de tipo campus, se recomienda que ese enlace que une los switches de distribución, ya sea un enlace normal o ya sea un port channel, sea de capa 3. Ok, entonces hagamos eso para ver lo que sucede. Entonces voy a sacar esto, ¿no es cierto? Vamos a transformar este enlace en un capa 3. Entonces esta puerta de acá es la giga 01 a ambos lados. Entonces vamos a irnos a este switch, vamos a meternos en la puerta giga 01, vamos a convertirla en una puerta ruteada, ¿cierto? Y vamos a darle un IP 10, 10, 1, 1. Ok, y ahora lo hacemos en este otro, la interface giga 01 la convertimos en una puerta de capa 3 y le damos una IP 10.1.1.2. Listo. En este momento este enlace ahora es un enlace de capa 3. Entonces, ¿qué ganamos con eso? Bueno, lo que ganamos es que simplemente provocamos un corte en el spanning tree. O sea, el spanning tree ya no va a ver este enlace como un posible bucle, como el enlace que cerraba un posible bucle. Por este lado no se va a producir ese bucle. Entonces lo que sucede acá es que en este momento ya ese enlace no forma parte de la topología del spanning tree de la VLAN 10. En este caso estábamos trabajando acá con la VLAN 10, ¿no es cierto? Ya no forma parte. Entonces, bueno, este enlace de acá va a seguir siendo root port, el que va hacia este switch sigue siendo root port, ¿no es cierto? Pero este switch ya no puede tener a este enlace de giga como su root port,
porque este enlazador es capa 3. Entonces tiene que buscar un root port. Entonces lo puede buscar entre varios de estos switches que podían estar acá, porque todos en realidad se pueden comunicar hacia la VLAN 10. ¿Ya? Entonces, si ustedes nos fijamos acá, cómo quedó esta situación, si hacemos un show spanning tree VLAN 10, fíjense que en este momento la fase TNet 01 es el root port. La fase TNet 01 es este que viene acá en la diagonal. Fíjense aquí, espérense. Ahí está. Esa fase TNet 01 es el root port. Entonces, este switch, en el fondo, para llegar para llegar, ¿no es cierto?, él hacia este de acá, se tiene que ir por este lado. Los que son usuarios de la VLAN 10, ¿cierto? Usuarios de la VLAN 10 se tienen que ir por este lado. Entonces, lo que sucede en este caso, voy a provocar el mismo problema de antes, o sea, voy a cortar este enlace, voy a simular que se cae. Entonces, ese switch, esa puerta es root port, entonces este switch va a tener que buscar una nueva root port, que sería esa. Entonces, al buscar esa nueva root port, entonces este de acá ya no va a poder seguir siendo root port, va a tener que ser designado, y este switch va a tener que buscar una nueva root port. Entonces va a tener que buscarlo entre los switches que le quedan. Va a elegir una root port, que puede ser esa o esa, y ahí, ¿no es cierto?, va a provocar, lograr una convergencia, va a poder llegar. Pero fíjense que lo que va a suceder es que vamos a tener un enlace subóptimo, un trayecto subóptimo. Les voy a mostrar un poco lo que va a suceder acá. Vamos a retomar el ping aquí. Ya, entonces fíjense que esta puerta, que es la 23, ¿cierto? Estoy ahí en la misma 23. Voy a hacer un shutdown. Ok, entonces esto se va a restablecer. Fíjense que como el enlace de acá ya no es capa 2, sino que es capa 3, spanning tree no participa ahí, lo que se va a suceder que el spanning tree tiene que converger ahora, pero por otro lado. ¿Ya? Ahí volvió, se produjo de hecho una convergencia un poquito más rápida que el caso anterior, pero se restableció la conectividad. Pero vamos a ver lo que está sucediendo. Voy a cortar este ping, voy a irme al modo de simulación y vamos a hacer ese ping, lo vamos a ejecutar. Entonces se está yendo hacia allá. Como ahora ese enlace está cortado, no le queda otra que irse hacia acá. Entonces ese rutea el paquete ¿por dónde? Por su root port. Y ese root port, ¿no es cierto? Perdón. Ahí sí, que tengo un inconveniente ahí. Pero fíjense, su root port. ¿Cuál es su root port? En este caso su root port quedó como esa puerta, por ende lo reenvía acá. Si seguimos, ahí recién llegó a la puerta de enlace. La puerta de enlace va a responder. Responde, ¿cierto? Vuelve y regresa. Entonces, ¿qué sucedió? Por un lado, pusimos el enlace de este de capa 3, pusimos este enlace que es de capa 3. Como ese enlace ya no participa en la topología de spanning tree, mejoró un poquito la convergencia, pero como la VLAN, en este caso VLAN 10, se extiende más allá de un switch, se produce un problema que se llaman los trayectos no óptimos. O sea, el tráfico que está enviando este usuario, fíjense que se va de la capa de acceso a la capa de distribución, de la capa de distribución nuevamente a la capa de acceso, y de esa capa de acceso a la capa de distribución. Por ende, este switch, sin saberlo, está forwardeando tráfico de estos usuarios, cuando supuestamente este switch estaba para forwardear el tráfico de los usuarios que él tenga directamente conectados, y no actuar como un switch de paso de los otros switches. Entonces se está produciendo una situación de trayectorias no óptimas. ¿Ok? Entonces eso es lo que se produce cuando tenemos switches que las VLAN que se spanean o se extienden más allá de un de un solo switch. Aunque tengamos este enlace acá en capa 3, aparte que toda esta convergencia que se está produciendo es básicamente es por spanning tree. A nivel de HCRP no hay ningún cambio, no ha habido ningún cambio. Básicamente vemos que nuestro switch de acá sigue siendo el activo, y este switch, ¿no es cierto?, está como, perdón,
show standby brief, este switch es standby. ¿Ok? Pues claro, porque estos switches igual se siguen viendo a través de estos enlaces que pertenecen también a la VLAN 10. Entonces no ha habido ningún cambio. O sea, el único que hace acá la convergencia es Spanning Tree. Entonces, para de una vez por todas sacarnos de encima el problema del Spanning Tree, es que se solicita que, aparte de que este enlace sea capa 3, ¿no es cierto? Aparte de eso, una VLAN no debería extenderse más allá de un switch. Entonces, con eso lo que se logra es que ya no se produzcan bucles. No existen bucles. ¿Ok? Mira, voy a restablecer la conectividad acá. Ahí sí. Entonces, en estos enlaces que van hacia estos dos switches, voy a hacer que estos enlaces son, vamos a verificar acá, son unas interfaces que se llaman 2 y 3. Se fijan que estos enlaces, bueno, así está el 2, el 3 son troncales, ¿ya? Son troncales, por donde están pasando todas las VLAN. Vamos a impedir que pase la VLAN 10. ¿Ya? De partida, la VLAN 10 en este switch de acceso la voy a sacar. Ustedes en este momento la ven, fíjense que la VLAN 10 está. Ahí está, entonces voy a sacarla, no VLAN 10, ¿no es cierto? La vamos a sacar acá, la vamos a sacar también en este switch. Vamos a suponer que la VLAN 10 solo se extiende, ¿no es cierto? Solo se extiende en este switch. No hay, estos otros van a estar en otras VLAN. Entonces, y también vamos a hacer que estas puertas troncales, ¿cierto? Estas puertas troncales, que son la interface range, FaceTnet 2, 3, ¿cierto? Vamos a hacer que switch port trunk allow pass VLAN, allow VLAN 1. Solamente la 1, que es la otra con la que estoy trabajando. No puede pasar por ahí la VLAN 10. Perdón. Ahí sí, interface range, FaceTnet 2 a la 3. Entonces switch port trunk allow VLAN 1. Solamente queremos que pase la VLAN 1 por ahí, no otra. Ok. Entonces en este momento, si yo hago un show spanning tree VLAN 10, todavía fíjense que me sigue apareciendo las puertas 2 y 3 como parte de la topología del spanning tree de la VLAN 10. Bueno, ya la saqué, pero vamos a tener que, por un tema del simulador, lo más probable es que vamos a tener que hacer un reseteo de esos switches, un reinicio más que nada. Es solamente para asegurarnos que aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Es para asegurarnos que se limpien esas configuraciones de spanning tree. Entonces en este momento lo que vamos a tener a la vuelta, ¿cierto?, es que ya otros switches no participan en la topología de la VLAN 10, solamente participa este de acceso y estos que son de distribución. Entonces, ¿qué pasa? Los enlaces que participan en la VLAN 10 son este, y como este está en capa 3, no participa, entonces son este y este, por ende no hay bucle. En este momento no existe un bucle en la VLAN 10, por ende no hay puertas blocking, en ninguna parte van a haber puertas blocking para la VLAN 10, por ende spanning tree ya no es necesario. Ok, espérense que vuelvan nuestros switches, ya básicamente deben estar volviendo. Show spanning tree VLAN 10, ahí se fijan que hay solamente una puerta participando en la VLAN 10. Enable show spanning tree VLAN 10, ahí también. Entonces en este momento las puertas que participan en la topología del spanning tree de la VLAN 10 son esta y esta, ahí está, y no hay bucle, no existe un bucle. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a tener nuestro usuario, ¿cierto?, que va a estar ahí trabajando, conectándose hacia su puerta de enlace. Ahí está, ¿cierto?, restableció la conectividad, se está yendo por este enlace porque este es el activo. Ok, cuando yo provoque un corte acá, ahí sí voy a provocar un volcado del HCRP. ¿Por qué? Porque este enlace es capa 3 y la VLAN 10 no tiene por dónde más comunicarse, salvo por aquí y por acá.
Por ende, si yo provoco un corto acá, un corte, las tramas múltiples de la VLAN 10 que son de HSRP no tienen por dónde pasar, y por ende voy a provocar un vuelco en el HSRP. Este va a pasar a ser activo, y como a nivel de switch simplemente esta puerta se cayó, simplemente él busca la puerta digamos alternativa que en este caso tiene, y va a buscar esta directamente y lo va a encontrar porque este pasa a ser el activo. Entonces el asunto es que ahora no dependemos de la convergencia de Spanning Tree, sino que dependemos de la convergencia de HSRP, que en un entorno real se puede trabajar incluso a nivel de milisegundos. Entonces es mucho más óptimo depender de la convergencia de HSRP que depender de la convergencia de Spanning Tree. Por ende es que lo que necesitamos es tener este enlace en capa 3, y además para no tener trayectorias subóptimas no tenemos que tener las VLAN extendidas a más de un solo switch. Entonces fíjense, en este momento ya esto volvió, ¿no es cierto? Nosotros tenemos acá conexión. Voy a meterme este switch y lo mismo, ¿cierto? La VLAN, la puerta 23, ¿no es cierto? La voy a bajar, shutdown. Entonces lo que voy a lograr ahora es que se van a perder acá un par de ping, ¿cierto? Se van a perder un par. Vamos a ver que vuelva ahí. Ahí está. Ahí a veces se muere un poquito más, un poquito menos, pero en este momento se restableció la conectividad. Pero ¿gracias a qué? Gracias a que el HSRP de este switch se fue activo. ¿Se fijan? Este se fue activo. Entonces, en este momento la conexión, o se puede decir el tráfico está yéndose desde acá simplemente hasta acá. Y en el caso en que este enlace estaba restablecido, simplemente desde aquí a acá. O sea, en ningún momento tenemos trayectorias subóptimas. O sea, tenemos convergencia más rápida porque nos la da HSRP, que en este caso para el simulador es un poco lenta, pero en la práctica podemos ajustarla bastante más rápido. O sea, no dependemos de Spanning Tree. La convergencia la da HSRP. Y además, como no tenemos VLANs extendidas hacia otros switches, no tenemos trayectorias subóptimas. O sea, siempre el tráfico va de acceso a distribución. ¿Se fija? Y el tráfico que viene de vuelta, distribución, acceso. Y no hay esas vueltas que se producían en el caso anterior que les mostré. Ok, voy a restablecer. Vamos a volver acá. Entonces, este switch, como lo tengo con preemption, va a volver a ser activo simplemente. Van a ver que incluso acá en la vuelta ni siquiera se produce interrupción. ¿Cierto? Ahí está, ¿se fijan? Volvió a ser de activo a standby. Este se va a ir en un ratito más, va a decir que se va a volver a estar standby. Pero la convergencia volvió. Entonces, ¿qué logramos? Que por eso es que en un criterio de diseño, los criterios de diseño generalmente en entornos de tipo campus siempre establecen, aunque en un principio cuando uno está estudiando esto al principio, claro, este enlace uno lo ve como un capa 2 nomás y las VLAN las pone repartidas en muchos switches, pero generalmente los criterios de diseño en ambiente campus establecen que este enlace debiese ser capa 3 y que ojalá las VLAN no se expandan más allá de un mismo switch, de un solo switch. Bueno, vimos acá por qué suceden esas, por qué es así, ¿cierto? Para tener mejor convergencia, o sea, dependiendo de HSRP, ya no dependemos de Spanning Tree, y además para no tener trayectorias subóptimas dentro del entorno de conmutación, en el entorno de switching. ¿Ok? Entonces, esa es la situación que les quería mostrar en este lab adicional al curso de capa de administración de red nivel básico, ¿cierto? Operación CCNA, para dejar súper en claro cómo trabajan HSRP con Spanning Tree.